Frecuencia renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Hola, soy Dayana y quiero comenzar con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué haces cuando alguien te dice algo que no quieres escuchar? Vivimos en un tiempo donde abundan las voces. Voces que entretienen, voces que confunden y voces que adulan. Y también hay voces que incomodan pero salvan. Jeremías fue una de esas voces, un profeta que en medio de una crisis nacional habló con valentía lo que nadie quería oír y por eso fue rechazado, perseguido y hasta casi asesinado. Hoy quiero que descubramos juntos por qué esas voces son tan importantes, cómo reconocerlas y qué pasa cuando las ignoramos. Bienvenidos Robert y Pedri. Buenos días. Hablemos de este tema que está, pienso que bastante profundo. Sí, es un tema muy fascinante, ¿no? Sí, Voces que a veces uno no quisiera escuchar, que son difíciles de asimilar, pero son necesarias y son voces que salvan. que salva. Son voces que realmente transmiten un mensaje verdadero. Y sí, hemos elegido hoy un personaje muy interesante. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar ha oído hablar de Jeremías, el profeta Jeremías. Y de manera breve yo les voy a describir un poquito el trasfondo, quién era Jeremías, qué pasaba. Y Jeremías creció en un pueblo pequeño, muy cercano de Jerusalén, en el pueblo de Tecoa. En ocasiones se le llamaba a ese pueblo el pueblo sacerdotal porque allí vivían muchas personas que por supuesto tenían la responsabilidad de atender los servicios en el templo. Ustedes saben que los sacerdotes tenían sus turnos para atender en el templo. Entonces allí vivía ese grupo de personas que tenía tal responsabilidad. Tecoa era un diríamos, una región tranquila. Los sacerdotes, cuando no tenían esa función en el templo, cuando no estaban trabajando, pues debían cultivar la tierra. Es decir, lo que intento explicar es que Jeremías creció en un ambiente tranquilo, en un ambiente campestre, en un ambiente familiar. Y cuando uno lee el capítulo 1 del libro que lleva ese mismo nombre, hay unas frases muy lindas acerca del profeta Jeremías. Hay una frase que dice, te conocí desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que estabas para ser concebido, te elegí. Y nadie te podrá hacer frente, eres elegido para hacer luz a las naciones. Y es decir, hay una presentación muy interesante del profeta. Y cuando uno lee el libro, podría pensar que nada le pasaría a Jeremías, que Jeremías iba a ir de victoria en victoria y que todos lo iba a tener rendido a sus pies. Entonces, pasando de la niñez, ¿no?, a su época ya más adulta de profeta, su ministerio se extendió por muchos años, aproximadamente 40 años, y él vivió un momento muy importante. El- la región de Judea, donde él vivía, se encontraba en una porción de tierra que era codiciada por dos potencias, tanto por Babilonia como por Egipto. ¿Por qué era muy codiciada? Porque conectaba diferentes regiones y por ahí pasaba el comercio. A Egipto le convenía tener esa parte, ese territorio de su lado, porque eso le ayudaba a extender sus lazos comerciales. claro. Y Babilonia quería extenderse, quería ser más poderosa, inclusive eso le daba un poco de acceso al Mediterráneo. Entonces,
el reino de Judá estaba en esa disyuntiva. En ese momento era el rey, específicamente el rey Sedequías, que estaba en esa disyuntiva. Entonces había personas que querían unirse a Egipto. Había personas que querían resistir. Y el profeta Jeremías traía una voz, un mensaje que a nadie le gustaba escuchar. Él decía, nosotros no debemos unirnos a Egipto. Y él tenía sus razones, porque Egipto en otras ocasiones había utilizado a las naciones vecinas y después las había abandonado a su suerte, las usaba a su conveniencia. Y por supuesto, la idea a la gente le tenía mucho miedo a los babilonios porque era un imperio muy fuerte. Entonces él traía un mensaje que es lo que yo he referido en otras ocasiones, elegir entre lo malo y lo menos malo. Entonces él decía, tenemos que rendirnos ante los babilonios. No le hagamos frente, no vamos a poder con ellos. Es mejor que nos rindamos, es mejor que nos unamos. Y si nos unimos a ellos, en nuestras vidas no van a correr riesgo. Va a ser complicado, la vida va a ser difícil, tendremos que pagar impuestos, tendremos que someternos, pero vamos a preservar la vida. De dos males, el menor. Esto él lo hacía porque lo percibía por inspiración divina y yo creo que también porque sabía leer los signos de los tiempos. Y esto le complicó la vida de una manera increíble a Jeremías. La gente comenzó a decirle que era un traidor. La gente comenzó a decirle que era una persona que desanimaba, que le quitaba la moral a los guerreros, comenzó a ofenderlo y dijeron muchas cosas. Cuando uno lee el libro de Jeremías, se estremece de tanta tensión. Y lo más triste es que él no recibió el apoyo ni de las personas que convivieron con él en Tecoa. Se suponía que él podría haber recibido apoyo de las personas que tenían un llamado a atender en el templo, ¿no? A guiar al pueblo hacia los caminos del Claro. Señor. Y estas personas también lo atacaron. No, Y y es interesante porque este mensaje que evidentemente no sonaba bien, la misión de Jeremías era dárselo al rey, a una persona de poder. O sea que es complicado, ¿no? Porque es muy fácil quizás decirle algo a quizás una persona que no tiene mucho poder, quizás Claro, pudiéramos decir de rango inferior, pero cuando tú tienes que confrontar al rey, ya es otro donde nivel. le vas a decir algo que tú sabes que él no quiere escuchar. O sea, es como que le estás confrontando su propio poder. ¿Qué estás diciendo? Que nosotros no vamos a poder, que nosotros, y ese derrotismo tuyo. Y como decía Pedro, eso lo que le trajo fue, o sea, entre el rey y los príncipes, que tampoco querían oír eso, le trajo casi que la muerte. mm, es interesante porque inclusive él logró hablar con el rey. Él habló con el rey. El rey lo mandó a buscar para que hablara en silencio, tuviera, en silencio no, privado, una conversación privada. Y Claro. él le reveló toda su visión al rey. Y el rey, cuando concluyó la, la entrevista, la conversación, le dijo, no comentes nada de lo que has conversado conmigo. ¿No? Y le ordenó que dijera otras frases si la gente le preguntaba. ¿No? Entonces, hasta el propio individuo que se suponía debía entender lo que él le decía, la explicación que él le daba, cómo elegir entre lo malo y lo menos malo, ¿no? Pues ni el propio rey que se suponía debía tener la sabiduría estuvo de acuerdo con escuchar esa voz, ¿no? Entonces no le convenía escuchar esa voz y eh, se prefirió escuchar los que decían algo que sí era dulce al oído. Y lo que vino detrás fue la catombe. Sí,
Primero, lo que sufrió Jeremías fue mucho, ¿no? A él lo golpearon, a él lo echaron a una cisterna, a él lo ofendieron, eh, lo denigraron. Pero lo que dice Robert, con el pueblo arrasaron. Sí, El pueblo realmente, los babilonios entraron, no había quien los detuviera, ¿no? Entonces sí, fue una voz incómoda, una voz que no adulaba, una voz que no ujú, era bienvenida, pero era una voz fidedigna y era una voz que quería salvar la vida del pueblo. Entonces, esa es una gran eh, pregunta, ¿no? ¿Por qué a las personas como aquel rey no les gustaba escuchar esa voz? no, ¿Ah? y yo creo que a todos en algún momento nos sucede. ¿Sí? Porque Tenemos voces alrededor que nos dicen, eso no está bien, no lo No, hagas. inclusive yo un poco poniéndome en la posición de, ahora Sedequía, no, era sí, el rey. el rey. Él Eh, vivió el espacio como de 4 reyes, ¿no? Pero en ese sí, momento sí era. con Sedequía fue el problema. Y a veces yo pienso un poco, o sea, extrapolando los contextos, un poco también en nuestras comunidades de fe, eh, las personas, la relación de las personas con el pastor. Y yo recuerdo, teníamos un profesor de seminario eh, cuando estudiamos, que siempre él decía, cuando se iba a referir a, a una persona de la congregación, decía, ella es mi amiga incómoda. Porque esa persona siempre le decía a ese pastor lo que nadie se atrevía a decir y generalmente lo que el pastor no quería mucho escuchar. Y entonces, Mm, eso hay que tener mucho cuidado en nuestras congregaciones también, tener voces, tener algunos jeremías dentro de las congregaciones para que los líderes de la iglesia, un poco que caminen con los pies en la tierra y no perder el camino y no cierto. conducir a nuestras congregaciones de fe a una debacle, como pasó en Jerusalén, por no querer escuchar una voz profética, una voz profética. Eh, por supuesto, hay que identificar entre lo que es realmente una voz Que nos puede salvar. profética, una voz que no puede salvar y una voz caprichosa, una voz malcriada, una voz majadera, una voz arrogante, una voz que se cree que tiene la razón, porque O- hay una diferencia Sí, entre ese tipo de voces, entre esas personas que le gusta estar hablando, que le gusta estar criticando, que le Ujú. gusta estar dando mensajes negativos, porque inclusive nosotros vemos hoy que hay como un deseo de transmitir lo, eh, cuando uno escucha a veces las noticias, hay muchas cosas buenas que ocurren. pero también hay muchísimas Entonces, malas. pero lo más que le gusta es transmitir Sí. Y yo creo que las exageran, ya sí, son, sí, No, y quizás la mala noticia da más sí, morbo. Y entonces lo que le decía el pastor, es importante que nosotros sepamos definir entre una persona crítica, que nos ama, que quiere amor, y el criticón. sí, sí, ujú, Y yo digo que las diferencias generalmente, el crítico es la persona que te señala algo, pero que está comprometido contigo. O sea, que no es que te dice algo y te suelta el problema y se va. O sea, exacto. yo voy a formar parte, Ujú. yo te quiero ayudar. ¿Cómo puedo yo colaborar para mejorar esto? Y, y eso es importante, hacer esa diferenciación entre el criticón y la persona de verdad crítica, comprometida, ese, como digo, ese amigo incómodo que te dice lo que quizás tú no quieres escuchar o que otros no Sí, se atreven a decirte. sí, es verdad. A veces hasta los mismos familiares nos cuesta entre familias decir esas cosas que son tan incómodas. Y, y a uno, al que está afuera escuchando, a veces nos cuesta reconocer, "Bueno, sí, él tiene razón". Yo creo que casi siempre nos damos cuenta cuando una voz nos está alarmando, ¿cierto? Que nos dicen, eso no lo debes hacer. Bueno, la misma voz de Dios. Cuando uno va a hacer algo malo, algo que no está correcto. Entonces tú como que, lo hago, no lo hago, pero sabes que no es correcto. O sea, hay una voz, un instinto, algo que te está diciendo,
eso no lo debes hacer. Muchas veces la obviamos, muchas veces las oímos, pero bueno, ya es algo que es parte de nuestra conciencia. Sí, Y es importante, entonces, yo pienso, nosotros hoy, eh, prestarle atención a esas voces, porque a veces yo digo que ese tipo de mensaje profético escasea, Sí, escasea. ¿Por qué razón? En otras ocasiones yo he comentado que hay una diferencia entre profetas, como es el caso de Jeremías, y el pastor, el político, el artista, inclusive la persona que vive de la publicidad y de los medios, el vendedor, etcétera. sí, Eh, Ese grupo de personas y otras necesitan de la gente, necesitan caer bien, necesitan tener público, necesitan que la gente los siga, necesita sentirse querido y sentirse respetado y que lo que él dice la gente lo sigue. sí. Entonces, el profeta no. El profeta no necesita público. El profeta es una persona que habla y asume las consecuencias de lo que dice. Y es consecuente con lo que dice y vive de acuerdo con su mensaje. Si ustedes, bueno, yo sé que lo han leído, el libro de Jeremías es extenso y, y es un poco difícil seguirle porque el orden de él no tiene como una cronología histórica, tiene una lógica que está basada en su mensaje. Y es un libro que va predicando, que él va como moviéndose de escenarios, pero repitiendo lo mismo de maneras diferentes. Es importante que ustedes se vuelvan a Dios, es importante que ustedes busquen la dirección de Dios, ustedes se han alejado de Dios y lo decía de una y otra manera, y cuando hablaba de la necesidad de que se unieran, a, que no enfrentaran al ejército babilonio, pues lo repetía una y otra vez. Lo que intento decir es, él fue consecuente y donde quiera que se paraba, sin importarle los riesgos, mantenía su mensaje, mantenía su, su palabra. Y entonces yo digo que también hoy existen muchas voces que incomodan, ¿no? Hay muchas voces que en el día a día nosotros necesitamos Atención. prestarle atención, sí, ¿no? prestarle mucha atención. Y un punto muy importante y que lo vemos con Jeremías. Él va al rey, le dice su verdad, pero hay un detalle. Él no lo dice de manera despótica, de manera imperativa. O sea, lo dice humildemente. O sea, esto es una revelación que yo tengo. Sí, La estoy, también eso es la importante. estoy ¿Cómo transmites eso? la estoy compartiendo contigo porque siento que en eso nos va la vida. Exacto. Y entonces es muy importante cuando vamos a llamar la atención a alguna persona sobre algo, hacerlo, esto no lo digo yo, lo dice el mismo apóstol Pablo, hacerlo con amabilidad Sí, y sí. cuidado. O sea, respetando a esa ¿De persona, qué manera lo vamos a dejándole hacer? sentir nuestra empatía hacia ellos. O sea, no de manera despótica, no de manera imperativa, en una mala forma, porque esa persona lo puede recibir como decíamos, como un criticón. Sí, sí, de ahí va en cómo lo va a recibir la Pero persona. cuando ¿Cómo usted me lo estás muestra esa diciendo? empatía, lo dice con amabilidad y cuidado, Claro, cuando usted inclusive muchas veces tiene la paciencia de escuchar a la otra parte y decirle, mira, esto es, pero yo creo que tú debieras hacer esto, estoy mirando este comportamiento, yo creo que esto te mejoraría. exacto. Oye, es muy difícil que la otra persona no lo reciba de Bien, buena manera. Y lo otro que decía Pedri, y cuando viene sobre todo una persona que te está diciendo algo y que es consecuente con lo que dice. Eso da mucho valor a la crítica, al llamado de atención. Y eso es muy importante, convertirte en un referente. Y para convertirte en un referente, tú tienes que ser consecuente con lo que tú crees, tu vida. Tu vida. Yo siempre digo, hay una frase por ahí que dice que la gente puede creer o no lo que tú le digas, pero la gente siempre va a creer lo que tú haces.
Cuando tú eres consecuente con lo que tú profesas, con lo que tú dices, la gente siempre va a creer en ti y en tu llamado de atención. Sí, lo que tú dices tiene que estar alineado con lo que haces. Y bueno, yo creo que esto tiene también su aplicación práctica en el Claro, día a día, porque hemos estado hablando también de la dimensión bíblica y de lo que vemos en Jeremías. Pero a veces en nuestro día a día hay muchas cosas hay muchas voces que a veces a uno nos alertan. nos alertan, pero a veces a uno no le gusta escuchar, ¿no? A veces nuestro médico nos pide Cambiemos los que hábitos. cambiemos los hábitos. Ujú. Un amigo se nos acerca y nos da de forma apropiada una sugerencia, ¿verdad? Incluso a veces hay personas que hacen análisis muy interesantes de la realidad y que a nosotros no nos gusta aceptarlo porque es una persona que tiene una afiliación diferente o una creencia diferente, y como a veces uno tiene la tendencia a hacer eh, rechazo. Entonces, yo creo que es importante identificar, porque uno está consciente de que existen esas voces, ¿no? Pero, ¿cómo identificar esas voces? ¿Verdad? Como mencionaba Robert, ¿cómo nosotros identificar una voz verdadera Ujú. de una voz falsa, ¿no? Sí, Eso es muy, muy importante. Yo creo que de eso conversábamos un poquito, ¿no? Que la voz verdadera es una voz que no es una voz que adula, es una voz que se acerca de manera apropiada para hacerte un crecer. bien, claro. Y es una voz que se va a mantener firme en lo que ella cree, aunque las cosas sean eh, difíciles y aunque traiga eh, consecuencias adversas para ella. Entonces, yo creo que es importante que nosotros Ujú. le, le prestemos No, atención a esas voces. y un ejercicio importante que debemos hacer nosotros para prestarle atención a esas voces es un poco también despojarnos de nuestro ego, de nuestro ego. Sí. Aquí estábamos hablando de ejemplos, historias que por el ego se causaron grandes desastres. Aquí estábamos hablando de la historia del mismo Titanic, que supuestamente era un barco indestructible, que era Sí, lo... Y ¿qué fue lo que pasó? Que ese Titanic, que llevaba miles de personas en su primer viaje, o sea, uno de los retos era que era un barco fuerte, indestructible y muy rápido. ¿Y qué pasa? Con el afán de romper un récord y llegar a Nueva York antes de tiempo, desoyeron todas las alertas que habían porque todo parece, ay, que chocó no, pero ellos sabían que eso era una sí, sí. zona que podían aparecer. Y debido a la velocidad que llevaban y como en el momento que la alerta se dio, demasiado tarde. Demasiado. Y se acabó el Titanic en su primer viaje. O sea, ese ego o sea, si hubieran sido un poquito más humildes, hubieran Tal dicho, no, vez. wow, espérate, aquí no se puede ir muy rápido. Oye, aquí hay que estar pendiente. No hubiera pasado ese desastre y quizás hoy el Titanic estaría ahí como un museo, como algo, Sí, ¿no? es Y como verdad. una linda historia, experiencia, porque realmente era un barco para la época el top, lo más Ujú. moderno que había. Entonces es importante aprender a identificar esas voces, identificarlas, oírlas y ser muy conscientes, porque yo creo que a veces las escuchamos, pero simplemente queremos ignorarlas. Y como decíamos anteriormente, hay voces que salvan. Ujú. Entonces, pongámoslos en práctica, analicémoslo y tratemos de ser más conscientes y escuchar. La gran pregunta es, ¿las escucharemos o seguiremos navegando confiados hacia lo que puede destruirnos? Tenemos que escucharlas porque eh, es para nuestro bien. Muchas de ellas es para nuestro bien y como dije anteriormente, lo vuelvo a decir, creo que es parte de nuestra conciencia. A veces la verdadera paz no está en seguir igual, sino en tener el valor de cambiar de dirección. Qué profundo está esta última parte.
Bueno, y con esto cerramos por el día de hoy. Gracias, Robert, Pedri. Gracias a todos ustedes que nos ven semana tras semana, que nos escuchan. Quiero recordarles que estamos ubicados en la Iglesia Reformada de Westwood. Los invito todos los domingos a que vengan con nuestra congregación, a que escuchen a nuestros pastores, a deleitarse adorando a Dios. Es todos los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro estudio bíblico y a las 11:30 nuestro servicio. Gracias, Dayana, por invitarnos y Gracias a ustedes por enseñarnos tanto semana tras semana. Y algo muy importante, no le tengan miedo a los amigos incómodos, Sí, ni tampoco tengan miedo ser una voz profética como lo fue Jeremías en su tiempo. Eso es muy importante. así es. Entonces, bueno, hasta un siguiente episodio. hasta el próximo episodio. Hasta el próximo.